Vamos a seguir hablando y hoy vamos a hacer referencia al concilio de Cartago, hermanos. Y esta historia, hermanos, de la iglesia, cuando ya el cristiano, y concluyó que el problema no era la naturaleza humana, sino la falta de disciplina, hermanos. Él enseñaba, Pelagio, que el ser humano nace moralmente neutral, sin una inclinación al pecado heredada de Adán, y que cada persona tiene la capacidad de elegir el bien o el mal por su propia voluntad. Para Pelagio, hermanos, la gracia de Dios era útil, pero no absolutamente necesaria para la salvación, porque el hombre mediante su esfuerzo podía vivir en obediencia. Esto decía este hombre Pelagio. Y esta enseñanza, hermanos, aunque parecía promover responsabilidad moral, en el fondo reducía la necesidad de la obra redentora de Cristo y colocaba la salvación en manos del hombre. Qué tremendo, hermanos. Frente a esta postura se levanta Agustín de Hipona, quien, basándose en las escrituras, hermanos, en su propia experiencia de conversión, defendió que el problema del hombre es mucho más profundo. Aquí Agustín enseñó que el pecado de Adán no fue un acto aislado, sino fue un evento que afectó a toda la humanidad, de modo que todos nacen con una naturaleza caída. Amén. Y esa naturaleza caída está inclinada al pecado. Y según su enseñanza, el ser humano no es moralmente neutral, sino que está espiritualmente muerto, incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Por eso la gracia, hermanos, no es simplemente una ayuda, sino una necesidad absoluta, porque es Dios quien toma la iniciativa para salvar al hombre. ¿Está de acuerdo, hermano? Y este conflicto no era un simple desacuerdo teológico, sino una diferencia radical en la comprensión del evangelio. Imagínese, hermano, si el hombre puede salvarse por sí mismo, entonces la cruz pierde su centralidad. Pero si el hombre está perdido sin esperanza, entonces la gracia de Dios se convierte en el fundamento de toda la salvación. Amén. Por esta razón, hermanos, el concilio se reunió y después de examinar las enseñanzas, declaró que el pelagianismo como herejía, afirmando la doctrina de la gracia como esencial para la fe cristiana. Y esta decisión, hermanos, no solo resolvió un conflicto de aquel tiempo, sino que estableció una base doctrinal que influenciaría a la iglesia durante siglos. Y desde el punto de vista bíblico, hermano, esta enseñanza se sostiene claramente. La escritura lo declara en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, donde nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre y pasó a todos, y mostrando que existe una conexión real entre Adán y toda la humanidad. Amén, hermanos. Y asimismo el Salmo 51:5 se expresa que el ser humano es concebido en pecado, lo que apunta a una condición interna, no solo en acciones externas. Y el Nuevo Testamento también en Efesios 2:1 describe al hombre como muerto en delitos y pecados, lo cual implica incapacidad total, hermanos, para producir vida espiritual por nosotros mismos. Amén. Aquí estaba hablando de la gracia. Fíjese, nuestro Señor Jesús mismo afirma en Juan 6:44 que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. Imagínese, hermano, y esto está reforzando la idea de que la salvación comienza con la iniciativa divina y no humana. Y a la luz de estas verdades, también el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está de acuerdo, hermano? Esto destruye toda idea de autosuficiencia espiritual en nosotros y coloca al cristiano en una posición de dependencia total de Dios. La gracia no es simplemente un complemento, es el fundamento completo de la salvación. Sin gracia no somos salvos. Y para la enseñanza cristiana este principio tiene implicaciones muy profundas, hermanos, porque primero establece que el problema del hombre no es solo su comportamiento, sino su naturaleza. Y no se trata de mejorar conductas, sino de recibir una nueva vida en Cristo. Y segundo, produce humildad en nosotros,
porque el creyente entiende que no fue salvo por su propio mérito, sino por la misericordia de Dios. Amén. Y tercero, hermanos, genera gratitud y obediencia genuina, ya que las buenas obras no son un medio para alcanzar la salvación, sino una respuesta al amor recibido de parte de Dios para nosotros. Y este concilio, hermanos, también corrige un error muy común dentro de la iglesia actual, y es presentar un evangelio centrado en el hombre y no centrado en Dios. Amén. Muchas veces el mensaje se reduce a mejora tu conducta, se reduce a haz lo correcto, se reduce a esfuérzate más, pero no confronta la raíz del problema, que es el pecado en la naturaleza humana. Y este enfoque produce personas que intentan cambiar por fuera, pero que siguen viviendo por dentro una vida diferente. Amén. Siguen sin una verdadera transformación en su interior. Y hoy en este concilio vemos que el evangelio no viene a hacer al hombre mejor, sino que viene a darle una nueva vida. Y no se trata de conducta modificada, sino de una naturaleza regenerada por la gracia de Dios. ¿Usted lo cree, hermano? Gloria a Dios. Este tipo de enseñanza, hermanos, que dejó este concilio, aunque suena muy motivacional, se acerca peligrosamente a la idea del hombre que se llama Pelagio, porque pone la carga en el hombre y no en la obra de Dios. Y en términos prácticos, al abordar este tema en la instrucción bíblica, se puede llevar a la persona a reconocer su condición espiritual, pero no para condenarla, sino para mostrarle la necesidad real que tenemos de Cristo en nuestra vida. Amén. Esa es nuestra necesidad real, que Cristo esté en nuestra vida. Y solo cuando alguien entiende que no puede salvarse a sí mismo, esta es la posición correcta para recibir la gracia, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestras obras, que no es por lo que yo haga, sino por lo que Dios hizo y está haciendo en mí. Amén, hermanos. La salvación entonces deja de ser un concepto religioso y se convierte en una experiencia transformadora. En resumen, hermanos, el concilio de Cartago no fue solo una reunión histórica, sino un momento decisivo donde la iglesia afirmó que el hombre no se salva por su capacidad, sino por la gracia de Dios. Esa es la que nos da la salvación, y esta verdad sigue siendo fundamental al día de hoy, porque define cómo es que entendemos el evangelio ahora, cómo es que vivimos nuestra fe, cómo es que guiamos a otros en el camino del Señor, para nosotros ahora discipularlos en la verdad de su palabra. Amén. Y una manera clara, hermanos, para enseñar, para cerrar esta enseñanza, es recordando que el problema no es falta de esfuerzo, sino falta de vida espiritual. No es cuánto yo me esfuerce, sino cuánto yo me entrego al Señor, cuánto tengo yo comunión con el Señor. Y esa vida no se alcanza, se recibe y solo viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, eso se trataba el concilio de Cartago. Había controversia sobre el pecado y la salvación. No heredamos el pecado de Adán, sino que cada alma elige, lo que decían aquí los hombres que estuvieron en este concilio, hermanos. Entonces, solo la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Me pasas la otra diapositiva, hermano? Aquí en esta segunda vamos a ver el nacimiento del espíritu monástico, hermanos. Y el surgimiento del llamado espíritu monástico tuvo su origen principalmente, hermanos, en Egipto, y en un contexto donde la iglesia ya no estaba bajo persecución, sino que comenzaba a acomodarse dentro del imperio romano. Hermanos, muchos creyentes percibieron que la fe se estaba volviendo superficial, mezclada con el mundo y carente de un compromiso real. Y como respuesta a esto, hermanos, algunos decidieron apartarse físicamente hacia los desiertos, no como rechazo a la iglesia, sino como una búsqueda más intensa de Dios. Ellos dijeron, aquí con todo esto que está a nuestro alrededor, no podemos tener esa búsqueda, mejor nos alejamos, nos separamos, y es cuando corren al desierto. Y según el enfoque histórico en la historia de la iglesia, hermanos, este movimiento reflejaba un deseo genuino de restaurar
la pureza espiritual que sentían que se estaba perdiendo. Ellos tenían esa convicción de decir: híjole, creo que estamos caminando mal, vamos por el camino equivocado. Hermanos, en Egipto estos hombres y mujeres comenzaron a cultivar su vida espiritual a través de prácticas como la oración constante delante de Dios, como la meditación en la palabra de Dios y como los hábitos. Aquí mencionan los hábitos ascéticos. La oración, hermanos, no era simplemente una actividad para estos hombres, sino una forma de vida cotidiana, un intento de permanecer en comunión constante con Dios, y tal como lo enseña la Escritura cuando nos dice: orad sin cesar. Amén, hermanos. Entonces, para este tiempo la meditación consistía en internalizar profundamente la palabra de Dios, repitiéndola, reflexionándola y aplicándola al corazón mismo. Y esto tenía un objetivo, que era buscar una transformación interna más que un conocimiento superficial. Buscaban primero llenarlo de adentro para poderlo mostrar por fuera. Amén. Y los hábitos, hermanos, como el ayuno, la renuncia a comodidades y la disciplina del cuerpo, tenían como objetivo someter la carne y fortalecer el espíritu. Sin embargo, hermanos, con el paso del tiempo, en algunos casos estas prácticas comenzaron a ser vistas no solo como medios, sino como fines en sí mismo, generando la idea de que el sacrificio externo producía automáticamente santidad, por lo cual podía desviar el enfoque de la palabra, de la obra interna de Dios. Amén, hermanos. Y podemos ver que dentro de este contexto surge la figura de este personaje de San Antonio, la figura de este personaje de Antonio Abad, quien es considerado el padre del monacato. Él decidió abandonar todo, hermanos, y retirarse al desierto. Y no fue impulsiva su decisión, sino fue profundamente espiritual, influenciada por las palabras de nuestro Señor Jesús acerca de dejarlo todo para seguirle. Antonio Abad se estableció en lugares solitarios, como cuevas, donde vivió en aislamiento, enfrentando no solo las condiciones físicas del desierto, sino también las intensas luchas internas que tenía. Su vida de este hombre representaba, hermanos, la realidad de que al apartarse del ruido externo, el ser humano se enfrenta en su propia naturaleza. ¿Sí le ha pasado de repente, hermano, que usted está orando y no hace ruido, está en un lugar tranquilo y de repente empezamos nosotros como a tener una sensación diferente, ¿no? Empezamos a enfrentarnos, tiene razón, a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes. Amén. Pues esto le pasaba a este hombre, y su ejemplo, hermanos, inspiró a muchos otros, dando origen a los llamados anacoretas, quienes optaron por una vida completamente solitaria, buscando una comunión directa y constante con Dios. Estos personajes se alejaron de todas las personas, se alejaron de todo su entorno y se fueron a vivir solos al desierto para buscar una vida constante con Dios. Sin embargo, hermanos, este estilo de vida también implicaba riesgos, como la falta de equilibrio, la ausencia de corrección y el peligro del aislamiento externo. Y con el tiempo, hermanos, surgió una segunda forma de vida monástica, la de los cenobitas, dicen, quienes en lugar de vivir solos comenzaron a formar comunidades organizadas, y en estas comunidades había una estructura, había autoridad espiritual, había horarios definidos y una vida compartida de oración y de trabajo. Y esto trajo un mayor equilibrio, ya que permitía la corrección mutua, el crecimiento conjunto y una vida espiritual más estable. Amén. A diferencia del aislamiento total, hermanos, la vida comunitaria reflejaba una cierta medida en el diseño bíblico de caminar juntos a otros y edificándose mutuamente. O sea, ellos no se alejaron cada quien por su lado, sino que hicieron una comunidad y entre ellos mismos se animaban, entre ellos mismos se enseñaban, entre ellos mismos se edificaban mutuamente. Así el monacato, hermanos, evolucionó desde una experiencia individual radical hacia una expresión más organizada y comunitaria.
Y dentro de este movimiento también surgieron prácticas aún más externas, como la de Simeón el estilita, conocido por vivir sobre una columna aproximadamente 37 años. Estas personas lo que hacían y pensaban para alejarse era que hacían unas torres gigantescas y ellos vivían arriba de esas torres. Ellos estaban arriba de esas torres, y este acto no fue simplemente una excentricidad, hermanos, sino fue una expresión radical de su deseo de separarse completamente del mundo y dedicarse a Dios. Desde lo alto, hermanos, de ese pilar enseñaba y era observado por multitudes que lo consideraban un ejemplo de santidad. Qué increíble, hermanos. En Siria este modelo fue imitado por otros, dando origen a los llamados santos de los pilares. Así les llamaban. Ellos decían que por alejarse, que por estar lejos de las personas, iban a tener más santidad, iban a ser más santos, no se iban a contaminar. Por eso levantaban esos pilares tan altos y ellos vivían allá arriba de esos pilares. Sin embargo, hermano, este tipo de prácticas también revela cómo el anhelo por la santidad puede desviarse hacia extremos que no necesariamente reflejan el equilibrio de la enseñanza bíblica. Amén. A veces quiero ser santo, entonces no le voy a hablar al mundo. Muchas veces decimos, es que nosotros no somos del mundo. No, claro, somos del mundo y estamos dentro, y Jesús nos mandó a predicarles y a compartirles, a hablarles de la palabra de Dios. Amén. Porque no es que nos alejemos del mundo, hermanos, ni que nos distanciemos del mundo, como le llamamos, sino que al contrario, como les decía, nuestro Señor Jesucristo nos manda al mundo a compartir, a predicar, a hablar de su palabra. Aunque el deseo era genuino, hermanos, de tener esa santidad, el método podía ser cuestionable, ya que el problema del pecado no se encuentra en el entorno físico, sino en el corazón del hombre. A veces a nosotros en la actualidad, ¿de qué nos sirve alejarnos del mundo? Pero nuestro corazón sigue siendo el mismo. Seguimos siendo malas personas, seguimos señalando, seguimos juzgando, y creemos que estamos viviendo en santidad al no caminar con las personas del mundo. Amén. Y a medida que este movimiento, hermanos, se extendió hacia Europa, el monacato tomó una forma más estructurada y menos extrema. Aquí destaca la figura de Benito de Nurcia, quien estableció en el año 529 después de Cristo una regla que organizó la vida dentro de los monasterios. Su enfoque fue mucho más equilibrado, combinando la acción con el trabajo bajo el principio de ora et labora. Esta es una palabra escrita en latino que realmente significa ora y trabaja. Ora y trabaja. Esta regla, hermanos, promovía la disciplina, promovía la humildad, promovía la obediencia y una vida comunitaria y ordenada. Amén, hermanos. Los monasterios no solo se convirtieron en centros de vida espiritual, sino también en lugares de enseñanza donde perseveraban en las escrituras y en el servicio. Y esto me suena al tiempo de hoy, a la iglesia. ¿Cómo es que empiezan a hacer la iglesia? Las reuniones, los congregantes. Amén, hermanos. Ahí es donde empieza ya a nacer la iglesia. En medio de un mundo inestable, este grupo ofrecía estabilidad y dirección espiritual, donde una perspectiva bíblica desarrollaba todo ese contexto histórico, donde ellos se dejaban enseñanzas muy importantes ya en esos grupos. Yo decía cuando estaba viendo esto, cómo la iglesia fue naciendo poco a poco, cómo hoy nos reunimos y vemos que desde antes se empezaba a hacer este tipo de reuniones para animarnos, para compartir la palabra, para edificarnos, para crecer espiritualmente, para que nos dieran dirección y poder entender más a fondo y a profundidad la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Por un lado, hermanos, este grupo revela una profunda entrega del hombre hacia Dios. Ahí en este grupo es donde la gente tenía una búsqueda sincera de santidad a Dios. Tenían una disposición a renunciar a todo por una vida espiritual más auténtica.
Por eso hacían estas reuniones, este grupo de personas. Por otro lado, hermanos, también evidenciaba el peligro de confiar en esfuerzos humanos, en prácticas externas o sacrificios externos como medios para alcanzar la santidad. Amén. La Escritura enseña que la verdadera transformación, hermanos, no proviene del aislamiento físico ni de la disciplina externa por sí sola, sino de una obra interna del Espíritu Santo en nosotros. No lo vamos a poder lograr sin el Espíritu Santo en nosotros. No vamos a poder estar en santidad sin el Espíritu Santo en nosotros. Es necesario la búsqueda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos vaya guiando a tener esa santidad delante de Dios. Y la santidad que hemos buscado, realmente conocemos, ¿no? Santidad es ser apartado para Dios, para su servicio, solamente para Él, y eso lo vamos a obtener por medio del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesús mismo dejó claro que no se trata de salir del mundo, sino de vivir en Él sin ser parte del mundo, parte de su sistema, que la raíz del pecado está en el corazón y no en el entorno. Amén. No son los hermanos de afuera, no es el mundo, no, somos nosotros, lo que hay en nuestro corazón, el pecado que traemos nosotros. Por eso es que Dios nos manda al mundo, nos manda a compartirlo. Por lo tanto, hermanos, este tema permite enseñar con claridad que la vida espiritual realmente requiere una disciplina. Amén. Sí requiere una disciplina, pero una disciplina guiada por la gracia, no por el legalismo, no por la religiosidad, sino por la gracia de Dios. Poder entender que gracias a nuestro Señor Jesús tenemos salvación, que gracias a nuestro Señor Jesús hay gracia todavía, y que gracias a nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo ya está en nosotros. Amén. Pero para llegar a esa gracia, a ese punto, requiere en nosotros un compromiso de oración, una oración constante con Dios, una oración que fluya de una relación viva con Dios, no de una carga religiosa de nuestra vida. Amén. Yo estaba dando un estudio apenas y decía: la base fundamental de un cristiano siempre va a ser la oración a Dios. Ese es nuestro enchufe, ese es nuestro. Haga de cuenta, tiene su celular tiene 50% y le sirven las aplicaciones y le sirven y va bajando al 20, al 10, hasta que en un momento se apaga. Ya no sirve, por tan lujoso que sea, por tan bueno que sea, ya no sirve ninguna función, ya no tiene nada. ¿Qué hacemos? Corremos, lo enchufamos y lo cargamos a la luz para que vuelva, ¿no? Eso somos nosotros. Tenemos que estar conectados constantemente en oración con nuestro Señor Jesús. Tenemos que estar conectados en oración con Dios para poder hallar más gracia y poder vivir en santidad delante de Él. Amén, hermanos. En resumen, hermanos, el nacimiento del espíritu monástico fue una respuesta sincera a una necesidad real dentro de la iglesia, pero también es un recordatorio poderoso de que la santidad no se alcanza por esfuerzo humano, y mucho menos un esfuerzo extremo, ni por aislamiento, sino por una vida transformada desde adentro por la gracia de Dios. Amén. Eso es lo que nos va a llevar aún más a la santidad. La siguiente, mi hermano, en la siguiente diapositiva vamos a ver el desarrollo del poder de la iglesia de Roma. El desarrollo del poder de la iglesia de Roma, hermanos, no ocurrió de manera inmediata, sino como resultado de una serie de cambios políticos, de cambios culturales, de cambios religiosos dentro del mismo imperio romano. Y uno de los momentos más determinantes fue cuando la importancia política en Roma comenzó a disminuir. Imagínense, una ciudad tan poderosa también llegó a su fin, y fue especialmente después de que el emperador Constantino trasladara la capital del imperio romano a Constantinopla, y esto pasó en el año 330 después de Cristo. Y este cambio, hermanos, no solo fue geográfico, sino estratégico. Constantinopla se convirtió en el centro del poder político, económico y militar del imperio, y en consecuencia Roma perdió su influencia como la capital del mundo romano.
Sin embargo, hermanos, mientras Roma disminuía su poder político, comenzó a fortalecerse en el ámbito religioso, afirmando su posición como centro espiritual del cristianismo occidental. En otras palabras, lo que perdió en lo político, hermanos, lo fue ganando en lo religioso. ¡Qué impresionante! Y en este contexto, el obispo de Roma comenzó a tomar una posición cada vez más destacada. Cada vez fue más importante, y con el tiempo este líder fue conocido y nombrado como papa. Imagínense, hermano, el poder que ya tenía la iglesia, el poder que tenía la religión. Y ese término de papa significa padre, reflejando una autoridad espiritual sobre los creyentes. Y este liderazgo, hermanos, no surgió de forma abrupta, sino que se fue consolidando gradualmente, apoyándose en la idea de la sucesión apostólica. Imagínense. Y especialmente esta sucesión apostólica la vinculaban al apóstol Pedro. Se afirmaba que Pedro había tenido un papel especial en Roma y que su autoridad había sido transmitida a los obispos de esa ciudad. Y sobre esta base, hermanos, el obispo de Roma comenzó a reclamar autoridad no solo local ya, sino sobre toda la iglesia cristiana. Imagínense, y sí estaban ya se estaban deschavetando, hermanos, porque ya no es solamente local, ya querían todo el territorio. Y este reclamo, lo peor es que fue aceptado en algunos lugares, hermanos, y resistido en otros lugares, pero sin duda marcó un cambio significativo en la estructura del liderazgo cristiano. Hermanos, paralelamente la iglesia fue adoptando una organización cada vez más parecida a la del Imperio Romano. ¡Qué tremendo! Y así como el imperio estaba estructurado de manera jerárquica, como un emperador como máxima autoridad y gobernadores en diferentes regiones, bueno, la iglesia comenzó a desarrollar un sistema similar. Se fue estableciendo la idea de una autoridad central acompañada de niveles de liderazgo subordinados. Qué tremendo. La clase pasada la pastora nos decía que había obispos, que había ancianos, que empezaron a hacer casi lo mismo. Se fue estableciendo la idea de una autoridad central acompañada de liderazgos subordinados, y este proceso, hermanos, incluyó el reconocimiento de un jefe visible dentro de la estructura eclesiástica, la cual reflejaba claramente la influencia del modelo político del imperio. Regresaban otra vez a lo mismo. Pero la iglesia, hermanos, que en sus inicios funcionaba como una comunidad de creyentes guiados por el Espíritu Santo y por un liderazgo compartido, comenzó a institucionalizarse, adaptando formas más organizadas y más estructuradas. Dentro de esta estructura surgieron los llamados obispos metropolitanos, quienes tenían autoridad sobre las iglesias de una ciudad principal y de sus alrededores. Y estos líderes supervisaban a otros obispos y jugaban un papel importante en la organización y dirección de la iglesia en regiones más amplias. Y con el tiempo, estos obispos metropolitanos adquirieron aún mayor relevancia y comenzaron a ser conocidos como patriarcas. Imagínense, especialmente en las ciudades más influyentes del mundo cristiano. Entre esos centros principales se encontraba Jerusalén, que tenía un valor espiritual por su conexión con los eventos de la vida de Cristo. Se encontraba Antioquía, donde por primera vez a los creyentes fueron llamados cristianos. Se encontraba Alejandría, reconocida por su desarrollo intelectual y teológico. También estaba Constantinopla como centro político del imperio, y estaba Roma, que reclamaba autoridad espiritual especial. Híjole, qué tremendo. Y a medida de que estas sedes crecían en importancia, hermanos, también surgían tensiones entre ellas, y especialmente entre Roma y entre Constantinopla, ya que ambas representaban centros de poder, uno en lo espiritual y otro en lo político. Roma defendía su primacía basándose en su herencia apostólica, mientras que Constantinopla argumentaba su relevancia por ser la nueva capital del imperio.
Y este tipo de tensiones, hermanos, muestra cómo la iglesia comenzó a entrelazarse con estructuras humanas de poder, la cual trajo tanto orden, pero también trajo muchos conflictos. Y desde una perspectiva bíblica, hermanos, como el servicio y la fidelidad, pero desviarse cuando el enfoque cambia de Cristo al poder. Cuando nosotros queremos el poder, y es un llamado, hermanos, que podemos ver que se nos hace un llamado a mantener a Cristo como el centro de nuestra vida y a recordar que toda autoridad debe de estar sometida a Él, no al hombre, no a una persona humana, sino a Él. Y en la práctica, esta enseñanza lleva a examinar el corazón del liderazgo y de la vida cristiana, porque invita a rechazar el deseo de control o reconocimiento, y nos lleva a abrazar el modelo de Cristo, que vino no para ser servido, sino para servir. También nos ayuda a formar creyentes en este tiempo que no dependen de estructuras humanas, sino de una relación viva con Dios. Esa es la base real, el fundamento de nosotros como cristianos. A pesar que ha pasado tantas cosas en la historia de la iglesia, hemos visto cómo ha ido creciendo. Bueno, la base fundamental es nuestra relación con Dios. Podrá cambiar el sistema, podrá el mundo ser diferente, podrá haber un líder que le damos gracias a Dios que es quien nos guía, pero realmente nuestra relación personal con Dios es la que nos va a transformar, la que nos va a cambiar, la que nos va a llevar a vivir una vida en santidad para agradarle primeramente a Dios. A Dios, Dios es el centro, Dios debe ser el centro de nuestra vida cristiana. Bendito sea Dios que nos dejó su palabra donde podemos conocerlo, donde podemos conocer sus anhelos, lo que Él pide de nosotros. Amén, hermanos. En resumen, el desarrollo del poder de la iglesia en Roma fue un proceso complejo que cambió fundamentos apostólicos, que cambió el servicio práctico y que cambió circunstancias políticas, llevando a la consolidación de una autoridad central, que era el Papa, que era un hombre. Sin embargo, este proceso debe ser entendido a la luz de la palabra de Dios, que establece que Cristo es la única cabeza de la iglesia. No hay nadie más, y que todo liderazgo verdadero se expresa con humildad, con servicio y con dependencia total de Él. Amén, hermanos. Ese es el objetivo. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, hermano? Ahora vamos a ver cómo fue la caída del Imperio Romano Occidental. Desde el reinado de Constantino, el Imperio Romano experimentó una etapa de estabilidad y protección que no había tenido en siglos anteriores. El cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a ser favorecido, lo cual permitió su expansión libre. Sin embargo, hermanos, esta protección también trajo un efecto espiritual importante. Al desaparecer la persecución, muchos creyentes dejaron de vivir una fe intensa y comprometida, y poco a poco la iglesia comenzó a mezclarse con la cultura del reino. Pero aquí yo entiendo algo: al desaparecer la persecución, muchos creyentes dejaron de vivir una fe intensa y comprometida. A veces pareciera que nos gusta vivir bajo presión, bajo aflicciones, bajo presiones para poder correr a buscar de Dios, porque cuando estamos bien y tranquilos, pues nos llevamos una vida tranquila, una vida relajada. Hay trabajo, hay sueldo, mi refri está lleno, tengo comida. Pero aún en ese momento también debemos de vivir una fe intensa, una fe comprometida con Dios. Y estos hermanos pues ya dejaron de vivir una vida comprometida, y poco a poco dice que la iglesia comenzó a mezclarse con la cultura del imperio. Hermanos, hoy no hay tanta persecución, pero sí hay mucha comodidad. Y cuando la fe no cuesta, se vuelve superficial todo, fácil. Por eso, en lugar de transformar al mundo, muchos creyentes terminan adaptándose al mundo. Ya no lo transformamos, sino que nos adaptamos a él. Y el peligro ya no es la persecución en el tiempo actual, sino la falta de compromiso con Dios y la mezcla con la cultura de este mundo. Cuando mezclamos la iglesia con este mundo,
Estamos caminando en un lugar equivocado. Amén, hermanos. Este cambio marcó el inicio de una transformación donde la fe pasó de ser una convicción profunda, en muchos casos, a una práctica externa. Y con el paso del tiempo, el imperio comenzó a entrar en una decadencia política progresiva. Problemas internos como la corrupción, la mala administración, las luchas del poder y la división entre el Oriente y Occidente debilitaron aún más la estructura de Roma. Y esta debilidad hizo que el imperio se volviera vulnerable a invasiones externas. Roma ya no era la potencia sólida que dominaba el mundo, sino un sistema ya desgastado que comenzaba a perder el control sobre sus territorios. Y a partir del año 337 después de Cristo, después de la muerte de Constantino, comenzaron a intensificar las invasiones de los llamados pueblos bárbaros. Roma empezó a ser atacada, Roma empezó a ser invadida, y esto significó una pérdida directa del control romano sobre sus territorios, porque ya no se trataba solo de ataques, hermanos, sino de una transformación completa del mapa político de Roma, donde el imperio iba siendo reemplazado poco a poco por nuevas naciones. Y al mismo tiempo, hermano, los romanos habían perdido una de sus mayores fortalezas, que era su capacidad militar. Ya se estaba derribando. La disciplina, el entrenamiento y el compromiso que habían caracterizado a sus ejércitos en el pasado se había debilitado, porque cada vez dependían más de mercenarios, ya no tenían la misma identidad ni la misma unidad. Y esto refleja un problema más profundo, hermanos. No solo estaba decayendo como imperio, sino como sociedad también. Amén. Cuando se pierde el carácter interno, hermanos, la caída externa es inevitable. Qué fuerte. Su avance del decaimiento de Roma fue devastador y generó un efecto dominó, empujando a otros pueblos hacia territorio romano. Y ahí sale este personaje que es Atila. Y Atila se convirtió en uno de los enemigos más temidos del imperio, no solo por su fuerza militar, sino por el impacto que tuvo en el equilibrio de toda la región, porque su presencia aceleró el colapso de un imperio que ya estaba debilitado. Y de ahí empezaron a venir más otros pueblos. Estaban los hunos, pueblos germánicos, estaban los visigodos, los vándalos que se establecieron en el norte de África, los burgundios, los francos, así como los sajones y los anglos que se asentaron en otras zonas de Europa. Y cada uno de estos grupos, hermanos, tomó el control en territorios específicos, fragmentando más así la unidad del imperio romano. Ahí ya empezó a deshacerse cada vez más, empezó a caer. Pero sin embargo, hermanos, en medio de este colapso ocurrió algo sorprendente. Roma cayó, Roma se deshizo, pero el cristianismo no desapareció, hermanos. Roma fue desechado, fue invadido, pero el cristianismo no desapareció, sino que comenzó a expandirse entre los mismos pueblos que habían invadido el imperio. Qué tremendo. Aquellos que llegaron como conquistadores terminando siendo alcanzados por el mismo evangelio. Y esto muestra una verdad profunda. Mientras el imperio romano cayó, la iglesia permaneció, la iglesia creció, la iglesia se mantuvo. De hecho, hermanos, la iglesia conservó una posición de influencia que incluso llegó a crecer en medio del caos. En un mundo sin estabilidad política, la iglesia se convirtió en un punto de referencia, organización y dirección espiritual. Qué tremendo. Y sin embargo, este crecimiento, hermanos, también trajo un desafío, ya que al ocupar espacios de poder, la iglesia comenzó a relacionarse cada vez más con estructuras humanas, la cual podía afectar su esencia espiritual. Desde una perspectiva bíblica, hermanos, este proceso enseña que ningún sistema humano es eterno. Ningún sistema humano es eterno. Los imperios más poderosos pueden caer y pudieron caer, pero el reino de Dios, dice la palabra, que permanece para siempre. Amén.
para siempre. También muestra que Dios puede usar incluso momentos de crisis para avanzar su propósito, para cumplir su propósito, llevando el evangelio a nuevas culturas y nuevos tiempos, nuevas culturas y pueblos nuevos, hermanos. Pero al mismo tiempo advierte sobre el peligro de la comodidad espiritual y depender de estructuras humanas en lugar de Dios. El mundo, aquí podemos ver, las cosas del hombre siempre van a caer. Siempre los imperios, las cosas que el hombre genere, las cosas que el hombre haga van a caer. Pero lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios siempre será eterno, aún en nuestras vidas. Si tenemos aflicciones, pruebas, batallas, Dios va a permanecer con nosotros. Dios va a estar con nosotros. Mientras siempre le demos primero la gloria a Dios. Mientras siempre busquemos primero a Dios, doblando rodillas delante de Él, el mundo caerá, pero su palabra permanecerá para siempre. Y al decir que somos templos del Espíritu Santo, también nos habla de que la misma palabra ahora mora dentro de nosotros, que es para siempre, que su palabra es eterna, que su palabra es eficaz. Amén, hermanos. Una vida, una iglesia o una nación no cae primero por ataques externos, sino por debilidad interna. Siempre empieza desde adentro. Y aquí también nos enseña que la iglesia está llamada a mantenerse firme, no por el respaldo de sistemas humanos, sino por nuestra relación por Dios. Amén. Nuestra relación con Dios. En la práctica, hermanos, esta enseñanza invita a examinar el corazón, a no confiar en la estabilidad externa y a permanecer fieles a Dios, aún en tiempos de cambios y aún en tiempos de crisis. Y también nos desafía a vivir una fe genuina, no cómoda, hermanos, entendiendo que el propósito de Dios no depende de las circunstancias, sino de su poder, de quién es Dios en nuestra vida. Y en resumen, hermanos, la caída del Imperio Romano de Occidente fue el resultado de una decadencia interna y presiones externas, pero también fue el escenario que permitió la expansión del cristianismo. Mientras todo se derrumbaba, la iglesia crecía. Mientras Roma cayó, el evangelio avanzó, demostrando que el reino de Dios no puede ser detenido por nada ni por nadie, y que su iglesia, hermanos, permanece aún cuando todo lo demás se derrumba. Amén, hermanos. Entonces, ya para terminar, hermanos, la caída del Imperio Romano nos enseña que todo poder humano es temporal. Todo poder humano es temporal y que la verdadera caída comienza en el corazón de cada uno de nosotros, dentro de nosotros, no en lo externo, sino en lo interno de nosotros. Y hoy la clave, hermanos, es no confiar en un sistema, ni vivir en una fe cómoda, sino la clave es permanecer firmes en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque todo cambie, el reino de Dios permanece y los que están en Él no vamos a caer. Amén, hermanos. Entonces, que Dios sea obrando en nuestras vidas, que Dios sea tomando el control de nuestras vidas, que Dios sea guiándonos por el camino correcto, pero también que lo busquemos nosotros con esa intensidad, con esa pasión, con esa búsqueda en oración, porque lo que permanece de Dios y lo que viene de Dios es para siempre y es eterno. Amén, hermanos. Pues vamos a orar ya para terminar nuestro discipulado.